FM 89.1 Radio Universidad. Giancarlo querido, ¿cómo va? Ahora sí, muy bien. Muy bien. Obnubilado por todo lo que saben de fútbol, la ¿Viste? cantidad de cosas que tienen en la Cada cabeza. lunes Impresionante, necesitaríamos un psicólogo Un todos psicólogo los días. todos los días. Más o menos. Claro, queda con una sesión sola, creo que es poco ya. No, recién escuchábamos antes de la pausa el tema, un histórico tema de los Tweets del año 83. La dicha en movimiento se llamaba aquel disco. Y el tema era: el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Y creo que un poco por ahí va nuestra columna del día de hoy. Y cómo, digamos, los Tweets no hacían apología, ¿no? O sí, o te contaba cómo eran las cosas. ¿Dónde está la diferencia entre te cuento cómo y te incito a? La diferencia está, y es fácil discernirla, digamos. La diferencia está en a quién le cuento, cuándo le cuento y cómo le cuento. Es decir, si yo le digo a alguien que no tiene contacto con las sustancias, Sí. mirá, andá de a poco, hace esto, hace lo otro, la verdad que le estoy metiendo un mensaje que esa persona no tenía en la cabeza, un problema que no estaba planteándose, y le estoy introduciendo un problema que quizás en vez de, quizás no se le iba a plantear nunca, ¿no? Claro. Quizás una persona que no estaba en contacto con las sustancias, que no está en su interés acercarse a ellas, que no tiene consumo problemático, y yo le estoy metiendo un problema que no tiene. Esto es lo mismo, lo voy a decir, para un campo que creo que espero esté un poco más desarrollado, con la educación sexual integral, ¿no? ¿Cuándo le tengo que decir ¿Sabes que te a iba a un decir lo niño mismo? Digo, o con a los una chicos, niña, ¿no? Cuando uno dice, ¿hasta dónde doy información, no? Ese es justo el ejemplo que te iba a plantear, porque uno dice, a veces no quiero dar más de lo que me preguntan, o no tengo que dar más de lo que me La preguntan. cantidad de chistes, ¿no?, que hay en relación a eso. Claro, tal cual. Yo digo, la respuesta es sencilla. Es cuando me preguntan. A los niños, digo, si yo le digo a un niño, a una niña, esclarezco, digamos, cómo es la anatomía de varones y mujeres y cómo funcionan las relaciones sexuales, y bla, 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 antes de que me lo pregunten, le estoy metiendo un tema que no tenía en la cabeza, quizás le genero inquietud, le genero cuestiones que no puede manejar, y lo incito o no a que las maneje, digo. Yo creo que claramente hay información que es fundamental, digo, es importante que todos sepamos que la vagina se llama vagina, que el pene se llama pene, que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, y que eso, y que ninguna persona que nosotros no habilitemos tiene derecho a hacer nada sin nuestro consentimiento. Eso es una información general y que está bien que todas las personas la tengan. Ahora, si yo me pongo a profundizar en detalles, en cuestiones, en qué sé yo, que no están en la inquietud, en la pregunta, estoy metiendo un problema que no estaba ahí, ¿sí? Claro. Entonces, en otras, para que sea sí, bien claro, hacer un estudio profundo y preciso de quién va a ser el receptor del mensaje. hay que saber quién es el receptor del mensaje. La prevención es fundamental, digo, es muy importante que podamos generar espacios de comunicación y de diálogo, pero como toda estrategia tiene sus riesgos. Lo que pasa es que yo ¿no? me pongo un poquito en lugar del gobierno de Morón, en este caso, que fue el que puso su panfleto, que dispararon toda esta discusión, que me parece fabulosa. Ahora digo, podía no haber hecho nada y no pasaba nada, no estaríamos hablando del tema. Hoy estamos hablando del tema a partir de algo que se dispara. No digo que esté bien o que esté mal, digo esto. Hablamos Exacto. porque aparecieron esos folletos, si no, no hablaríamos, ¿estamos de acuerdo? O hablaríamos menos, o en los medios casi no se hablaría. O estaríamos hablando de otra cosa. O ¿no? algunos Digo, medios ni lo tocarían. y ahí yo lo vi con los medios, y ahí digo, ¿qué problema que tienen ustedes? Digo, el laburo de los psicólogos y de las personas que trabajamos en promoción de la salud y en prevención de patologías y de enfermedades, la verdad que no es fácil. No. Ahora, los periodistas también tienen sus dificultades a la hora de abordar el tema. Yo vi unos segundos de un programa periodístico en el que empiezan a tratar el tema, y la verdad que quedé como impactado, ¿no? El periodista directamente increpa, ¿no? Al especialista en el tema, y le dice psicólogo, así como poniendo en duda si era psicólogo o no era psicólogo. Y yo me pregunto, digo, ¿periodista? Le hubiera contestado yo. En su lugar le hubiera dicho, ¿periodista? Claro. Porque la verdad que ese tema, que estaba muy bien para ser entregado con un papel en mano a una persona que se acerca, que demuestra cierta inquietud ante la oferta de materiales comunicativos y que además tiene el soporte de la persona para profundizar en eso,
se transformó en un mensaje de divulgación masiva cuando no era la idea No era que la sea un idea. mensaje de divulgación Claro. masiva. Sí, sí. Y la responsabilidad fue de periodistas que tomaron un mensaje destinado a la comunicación cara a cara con soporte conversacional, digamos, Sí, y en un lo transformaron en un contexto, mensaje, ¿no? en un contexto. Porque también uno dice, bueno, determinada campaña se realiza, no sé, en el marco de un recital, en el marco de, no sé, donde van a asistir jóvenes de determinadas características o con determinada edad, ¿no? Como que el rango etario también hay que tenerlo en cuenta, qué sé yo, o me parece que ahí también, ¿no? Está el tema. Ahí ¿En qué tiene un contexto sentido. se está? Ahora, si yo saco ese mensaje y lo pongo en la televisión pública, o no sé en qué televisión, y me pongo a hablar de eso, y lo repito, y lo repito, y lo repito, está en el mismo inconveniente, problema, dificultad que se presenta, y que también es importante decirlo, cuando estamos ante situaciones de suicidio. Sí. Donde cualquier movimiento que haga un periodista en la comunicación de una situación crítica como la de suicidio, puede generar réplicas. Claro, Eh, claro. ¿No? Entonces digo, ahí, sinceramente, el periodista incurrió, para mí, digo, en una falta de tacto, por Es que de decirlo. hecho ahora Sí, nos no. respaldamos mucho con Claro. esto de los gráfilas. Sí, los falta de tacto teléfonos, siendo generosos, ¿no? Con el pensamiento, porque también se puede pensar que hubo mala intención, ¿no? No tengas duda, que hubo una Sí. mala intención, pero Sí, iba a decir falta de ética, digo, Sí, ya lo claro. hemos conversado acá, digo, si yo tengo un problema ético en mi ejercicio profesional, me sacan la matrícula. Por eso es muy importante cuando dicen psicólogo, que digan quizás licenciado en psicología, que digo, en algún lado pongan que tengo una matrícula y que estoy formado para decir lo que digo y que tengo responsabilidad Claro, sobre lo claro. que digo, ¿no? Claro. está claro. Ahora, yo te pregunto, digo, bueno, esto qué pasa con las personas que no son responsables con la responsabilidad que tienen y transforman a un mensaje de comunicación que es un soporte para la comunicación interpersonal en un mensaje de divulgación masiva. Ahí Sí. me preocupa. ahora, los folletos estaban ahí para pibes que iban a un recital y capaz que nunca no tenían contacto, lo que vos decís. ¿Tenía sentido? No, hay un error de comunicación evidente, pero también vimos muchas veces que los mensajes que daban no a la droga mata, y no dio resultado. Está claro que no da resultado, que algo hay que hacer, Claramente. ¿no? Que algo hay que hacer. Ahora, ¿por dónde se empieza? ¿Se consulta a los profesionales? ¿Se consulta a alguien? Decir, che, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde andamos? Porque la otra vez sacamos acá a Mariana Lestelle. Mariana Lestelle es la hija de aquel funcionario, del famoso de los nariguetazos y demás. Mariana es especialista en drogas y todo lo demás. Y ella nos decía, criticaron mucho a Fleco y no sé quién, que eran los personajes que creó mi viejo, pero desde esa época acá nadie hizo ninguna otra cosa para tratar de prevenir las drogas. Ninguna campaña, no se hizo ni una sola campaña. Y en eso coincidimos. ¿Vos viste alguna campaña? No soy un público muy abierto, digamos, a ver qué campañas hay. Sí sé que hicimos muchas campañas. Masivas, ¿eh? Focaliza- Masivas desde los gobiernos, desde los lugares Bueno. que tienen el poder económico para hacerlo. Pero No ahí está el hubo. asunto, digo. Yo creo que Para mí también fue mala aquella, te digo. Pero digo, gran parte de la comunicación está determinada por la ley de salud mental que los sectores prohibicionistas del lado del consumo de sustancias o los sectores que abogan por los tratamientos manicomiales, digamos, critican bastante. Es verdad que una ley de salud mental honrosa y con pretensiones muy importantes como la que tenemos requiere de un sistema de política pública alineadísimo atrás de ella para funcionar bien, y que eso es una construcción social que todavía nos debemos. Pero también es verdad que lo que decía esta persona, o las campañas de las drogas son malas, están en el marco del abolicionismo, ¿sí? sí. Yo digo, y esto lo digo siempre, si nosotros queremos abolir las drogas, el asunto es muy sencillo. Hay una o dos sustancias que son precursores químicos que producen una o dos fábricas en el mundo, que si le ponemos a un contador que se fije Sí. a dónde se dirige eso, se acabó el problema de las sustancias ilegales dando vuelta por todos lados. Ahora, también cuando uno analiza la historia de las drogas, se da cuenta de que hay un interés alrededor del abolicionismo y del prohibicionismo, que es el que permite, por ejemplo, que haya la DEA, ¿no? Que existan Claro. organismos dirigidos a controlar el narcotráfico que tienen resultados muy pobres, porque si uno calcula la inversión que hay en lucha contra el narcotráfico y los resultados que tiene, no se entiende muy bien el asunto. Evidentemente hay otros intereses y son exactamente esos los intereses.
desde la guerra del opio en China, desde la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Bueno, ahí tenés otro tema, porque es una droga legal el alcohol, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí, Acá sí, es una droga legal, prohibida para menores de 18 años. Bueno, perfecto. Ahora, cuando te dicen el alcohol al volante mata, Es verdad. si vas a manejar, no tomes. ¿No estamos haciendo lo mismo que con ese folleto? Dirigiéndolo a todos y no al público específico que es alcohólico. Bueno, ahí la pregunta que hace está, digo, ¿cómo hacemos este mensaje? Es muy difícil. Ahora, claramente, el alcohol al volante mata. Sí, estamos de ¿no? acuerdo. Sería más como decir, bueno, tomá un vaso de agua antes de salir. Bueno, ahí, qué sé yo, habría que decírselo a una persona sola, a ver si... Hay que decir que no, eso que no tiene también maneje. el comportamiento del ser humano, Claro, me parece, ¿no? claro. Porque acá lo hemos visto con varias cosas, ¿no? Desde, no sé, cuando se tocó el tema aborto, cuando se tocó el tema drogas, ¿no? Con esto de el prohibir, ¿no? De acuerdo a cómo impacta, ¿no? En la mentalidad o en el ser humano, me parece que ahí está el tema, ¿no? Que todo lo prohibido es como que Se cuesta, ilumina, sí. ¿no? Sí. Y es verdad que comunicacionalmente decir no hagas algo, el no es muy difícil de registrar a nivel inconsciente, digamos, y lo que queda como con mucha fuerza es el hagas algo, ¿no? Porque el no es una construcción muy abstracta para la parte del cerebro que toma decisiones y que va hacia algún lado. Entonces, digo, es conveniente usar estrategias propositivas. En ese sentido, quizás por eso no haya ninguna campaña masiva que diga no a las drogas, porque el no a las drogas, lo que termina resultando es droga, Claro. y metiendo un tema en la agenda que quizás no esté. Y con esto digo, es muy importante que podamos generar campañas, que tampoco hay campañas de promoción de hábitos saludables. Sí. Que no son solo campañas de decir hacer actividad física, sino que es facilitar, por ejemplo, que la actividad física sea realizable sin tanto problema. Digo, salió hace poco una ley que dice que promueve el uso de la bicicleta. Bueno, no solo hay que decir que promovemos el uso de la bicicleta, hay que hacer que efectivamente haya bicisendas en todas las calles. Sí, Y todos que tengan la acceso a tener una bicicleta bicicleta. sea accesible y que Sí, o esto los que se peatones y hizo en las los... plazas, ¿no? Con los distintos aparatos que se pueden utilizar para hacer actividad física y no tener que decir, bueno, tengo Sí. que pagar un gimnasio o pagarle a una persona para ir a hacer actividad física. Sería una Sí, estupenda sí, inversión del brindar Estado poner a alguien herramientas también, ¿no? que También facilite está esto. decir Claro. comer saludable, bárbaro. Anda a explicarle a un chico que lo que hace es alimentarse cuando puede, como puede, con fideos y cosas, que tiene que comer Bueno, y los saludable. presupuestos, se puso en jaque eso en los También ahí hay comedores, otro ¿no? tema, o Donde sea, decís, es muy difícil eso. Y también a un chico que tiene acceso a gaseosas Claro, de también, marca claro. reconocida, que el otro día decíamos, en este momento se muere mucho más gente en el planeta por azúcar que por pólvora, perdón. Mirá, Digo, el asesinato por armas de fuego, con guerras y todo, sigue siendo más bajo que las muertes ocasionadas por comidas altamente procesadas con azúcar y demás. Digo, que también estamos hablando de un problema de sí, consumo. claro. Entonces, en relación al punto que decía, la respuesta es relativamente sencilla. Nosotros con las personas que no tienen problemas de consumo, tenemos que generar estrategias de hábitos saludables. Bien. Con las personas que pueden llegar a tener problemas de consumo, tenemos que prevenir que inicien el consumo. Ahí Y con es las que el- ya lo tienen, tenemos que lograr que ese consumo sea lo menos nocivo Eso es posible. reducción de daños. Eso es reducción de daños. Y ahí es donde va ese tipo de campaña. Muy focalizadas en el marco de una política pública que tiene las 3 líneas de trabajo: la promoción, la prevención y la intervención cuando... Cuando Bernie dice, si compraste en las últimas 24, descartala, ¿forma parte de eso? Yo creo que es un intento desesperado por Bueno, pero ahí era un caso reducir puntual el daño. y- Caso puntual, Era un por eso caso le puntual pregunto, donde por eso fue le la primera pregunto. vez que yo escuché esto de la emergencia sanitaria en Claro, cuanto a drogas, sí. a drogas, al consumo Porque había de drogas, riesgo, ¿no? había riesgo de Yo, vida. ¿sabés No, qué no digo? había Lo- mucho lo que... critico mucho a Bernie, pero creo que hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Me parece a mí, pero por eso te pregunto si entra en esa reducción. Porque de daños. también Ahora- recibió la vituperación, ¿no? Sí, ¿no? vos Después de esa Me frase. Claro. subo todo, es la primera Claro. vez que Pero- escuchamos una frase así como diciendo si Seguramente el, descartá, el ¿viste? mismo Como raro periodista que vio el Giancarlo, gobierno- no recuerdo, pero debe haber dicho algo bastante similar, Sí, ¿no? obvio, Seguramente. Pero digo, ya en ese momento cuando él lo dice había 20 muertos. Claro, ¿no? claro, Con- claro. con ese- El riesgo era ese, Claro. digo, había que cuidar la vida de las personas. Y las personas que consumen son eso, son personas. Y primero las tenemos que tratar como personas y después como consumidores de algunas instancias en alguna situación problemática. Que también digo, la situación problemática hay que definirla y hay que describirla, porque en la línea más del prohibicionismo lo que está en juego es la adicción como patología. Es una patología la adicción,
pero una patología que afecta a un porcentaje muy pequeño de toda la gente que consume. Hay muchas personas que consumen que no son adictas, hay muchas personas que consumen que no tienen consumo problemático, y el consumo problemático no es por la cantidad y por el tiempo nada más. Consumo problemático puede ser si un adolescente sale una vez a bailar, no tomó nunca en su vida, y toma fuerte una copa de algo, de cerveza, se la toman en un fondo blanco, y después se sube al auto y maneja, y choca a alguien, y eso es un consumo problemático. O perdió el control de su voluntad, digamos, y se mete en otros problemas. Ahora, esa persona tenía un consumo extendido en el tiempo, fue una cantidad que uno podría decir, no, fue problemático porque le generó problemas, ¿sí? Claro. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, quiero decir una cosita más, perdón. dos cositas. Una en relación a lo que planteaba del prohibicionismo como voluntad, ¿no? Como si uno dijese, no, se consume y listo, no se consume más. No, las cosas no están determinadas por un solo actor. No hay ningún actor con la capacidad de prohibir y que esa prohibición se cumpla. Y muchas veces, cuando uno hace eso, abreva para el lado contrario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener siempre una noción de complejidad de los problemas y saber que no hay ningún actor que tenga todo el poder y ningún actor que no tenga ningún poder. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y después la otra cuestión que tenemos que pensar es, si no hacemos nada, no salimos en los medios. Pero la persona que está en situación de consumo y no recibió ningún mensaje que reconozca a esa persona como una persona con un problema que no fue considerada por las políticas públicas y luego termina en problemas mayores, no va a llegar y no va a tener acceso a ningún servicio de salud, porque el consumo es un problema de salud. Entonces eso es invisible, pero hay que visibilizarlo. Hay que ver qué hacemos. Entonces cuando uno manda un mensaje de esto, corre el riesgo de llegar a la población a la que no estaba destinada. Eso es verdad. Y es un riesgo que hay que evaluar y hay que ponderar. Ahora, cuando no hace ninguna campaña, está corriendo el riesgo de no llegar a la gente que tiene que llegar. Y yo creo que en políticas es mucho más complejo, mucho más difícil no llegar a la gente que uno tiene que llegar que equivocarse con la gente que uno llega. Lo planteó un amigo economista con el tema de las jubilaciones. Si yo cuando doy una pensión, un beneficio no retributivo, de las 100 personas a las que llegué, hubo 10 personas a las que no le correspondía ese beneficio, bueno, es un riesgo de la política. Esas 10 personas están cobrando algo que no tenían que cobrar. Pero sería mucho más grave que 90 personas no cobren lo que tenían que cobrar. Claro. En relación a este mensaje, quiero decir algo parecido. Es mucho más grave que no haya políticas dirigidas a las personas que tienen uso problemático o uso de sustancias. Es mucho más grave que no haya este tipo de políticas, ¿sí?, que haciendo una política de este tipo, bueno, la pifiemos. Y le pido a los periodistas que sean muy responsables cuando toman un tema y lo difunden, porque son temas que hay que difundirlos de los modos que hay que difundirlos, de la forma que hay que difundirlos, con los públicos que hay que difundirlos. Y además cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de campañas, yo creo que dentro del periodismo, algunos lo pueden tener más, otros menos, pero dentro de la formación que tenemos los periodistas, en parte tenemos esto de la campaña publicitaria, ¿no? Y de reconocer, de poder reconocer. Sí, claro. A ver, estamos preparados para poder reconocer lo que es una campaña interpersonal o lo que es una campaña de difusión masiva. Además, digo, en muchos lugares fue con mala intención, ¿no? Porque lo aclaraba bien el folleto, ¿no? Que era si vos ya sos consumidor, o sea, no era para que como muchos dijeron, te enseñan a consumir, no te estaban enseñando. O sea, lo que pasa que en el contexto que habla Giancarlo también, donde cualquier pibe lo levantaba, qué sé yo, por ahí no leyó la letra chica y todo lo demás. Pero y es un riesgo, claramente. Después yo otra cosa que es la doble vara, ¿no? Sí. La doble vara, porque el otro que escuché es a la mamá de Chano hablar. La mamá de Chano decía, a mi hijo también le dijeron que tome de a poquito para ver cómo estaba y mira cómo terminó, ¿no? Dijeron, tomó poquito y hoy tomó mucho y estamos con todo este despelote y todo demás, criticando fuertemente la campaña. Entiendo esa parte y no quisiera estar en sus zapatos por nada del mundo, ¿no? Entiendo. Lo que no dicen también es que en el medio de todo eso su hijo fue aprovechado para hacer campañas políticas, y él se aprovechó de su conocimiento para que le den un registro cuando no podía manejar. Entonces digo, bien. Y que seguramente cuando se lo dijeron, seguramente cuando se lo dijeron era el momento de decírselo porque ya tenía el problema. Claro. Y que aparte otra cuestión, la campaña tampoco te garantiza que vas a solucionar el problema. Claramente, ojalá fuese algo tan sencillo como eso. Ahora digo,
lo primero, lo mínimo que podemos hacer es informar. Claro, obvio. Luego de informar, establecer un vínculo que sea un vínculo terapéutico. Claro. Luego sostener ese vínculo terapéutico de modo tal que permita transformar las conductas personales, pero basado también en una campaña de nivel social que aborde otros problemas, digamos, ¿no? Claro, pero yo lo que digo, lo que me causa gracia es que los mismos políticos o los sectores donde critican y demás, digo, Chano fue convocado en medio de su problema para hacer la apertura del programa más popular que tenía en Argentina en aquel momento. Cerró la campaña de quien terminó siendo presidente de los argentinos en algún momento, que fue Mauricio Macri. Después hizo campaña, o dice que yo votaría a Larreta y todo lo demás. Después, no, digo, y nos asustamos porque están haciendo una campaña que lo hubiese evitado a Chano tener todos los problemas que tuvo, o no sé si lo hubiese evitado. Por lo menos lo hubiese abierto un poquito, o no sé tampoco. Lo hubiese considerado como otra persona, digamos. Claro, exacto. Ahora, digo, esa doble vara con la que todo el tiempo medimos, que yo sé cuánto, no ve mal que quien puede ser el próximo presidente le haya facilitado a un tipo con problemas de drogadicción, con problemas de manejo porque chocó no sé cuántas veces, prohibido manejar, le da el registro. Eso no lo ven mal. Claro. Entonces yo digo, ¿no? Depende quién sea y dónde está y en qué momento, ¿no? Igual ahí la vara es clara, parece, si ¿no? alguien le da un registro a alguien que no puede tener un registro, está cometiendo un delito. Y si alguien lo tiene, está cometiendo un delito. Si lo hubiera hecho un intendente peronista del conurbano, estaría en los medios. Acá hubo un caso que fue muy llamativo, que se lo dieron a un ciego una vez, ¿te Claro, acordás? sí. Y es tan malo como esto, dárselo, ¿no? Me parece. Sí, porque el modus operandi es el mismo. Es el mismo. Y con respecto, quiero agregar, con respecto a algo que dijo Giancarlo, de una campaña, cuando se toma una medida, ¿no? Y tenés más beneficiarios que quizá no les corresponde, en su momento se tomó la medida de que porque 48 jubilados tenían un yate, se les sacó a todos los jubilados el acceso a los medicamentos gratuitos, que son 3 millones de jubilados. Claro. O sea, la inversa. Excelente ejemplo. Sí, excelente ejemplo. sí, Corremos el riesgo de hacer esto claro. porque le dimos un folleto a una persona que no correspondía. Vamos a dejar de realizar una política pública integrada, en el caso de Morón, a partir de todas las fuerzas del Consejo Deliberante, en una política de salud relativamente articulada con las distintas políticas de salud. Vamos a dejar de hacerla porque alguien mandó esto en la televisión, ¿no? Porque, digo, ese fue el impacto más grave del que tienen responsabilidad. Y como decís, Gallego, me parece que es muy, muy importante que seamos serios, Pero claro. y que con estos temas que afectan a la salud de la población no caigamos en manipulaciones políticas que porque quieren esos hacer de tipos esto que hoy otra te cosa. ponen allá arriba y te usan, mañana te van a dejar que te mueras abajo de un tren porque no les importa un cuerno, ¿entendés? Si te están haciendo algo porque te van a necesitar, o te necesitan, o les conviene, o andás a ver que Focus Group pusieron que les viste, no sé, en fin. Giancarlo, gracias. Muy interesante, muy interesante. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.